Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a uno de los espacios radiales dedicados a la literatura y las artes y principalmente para que tenga presente a las bibliotecas públicas porque son un patrimonio que le pertenece. Haga uso de ellas. Estamos transmitiendo desde la capital de Coahuila en diferentes frecuencias. Mi nombre es Mercedes Luna y celebramos 3 años al aire. Usted ya lo sabe, tenemos las secciones permanentes a cargo de Jesús Guerra y San Juanita Torres y hoy en la sección de la entrevista Libreando transmitiremos una charla que no se debe perder con el maestro Jaime Labastida. Él es poeta, ensayista, filósofo, periodista y académico mexicano. Entre otros premios y distinciones ha sido nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por parte del gobierno francés y ha recibido la Cruz al Mérito por la República Federal de Alemania. Jaime Labastida, desde febrero de 2011, es director de la Academia Mexicana de la Lengua. Si usted quiere saber más acerca de su pensamiento y trabajo, espere, por favor, a mediación del programa. En la música, Andrew Bird y su primer canción, Syrian Empire. La escucharemos, claro, al finalizar el bloque. Quédese. Libros en 3D. Las compilaciones y las antologías son libros espléndidos no solo para los lectores ya formados, sino para quienes comienzan a ser lectores a partir tal vez de una de estas compilaciones que menciono. Son libros que muestran un panorama general de un género específico en una época determinada, o de una zona geográfica o de un idioma. Son como los álbumes de música normalmente llamados lo mejor de. Por supuesto que las compilaciones son también lo mejor de un género a criterio de alguien en particular, pero a los lectores que comienzan les funcionan muy bien porque a partir de este panorama general pueden descubrir autores que van a comenzar a seguir. Por eso yo insisto en que para los niños y sobre todo para los jóvenes que se inician en la lectura, las antologías son fundamentales. Precisamente yo quiero recomendarles una de estas antologías llamada Historias Clásicas de Ciencia Ficción, compilada por Tig Thomas, que es un escritor norteamericano, publicada por la editorial Silver Dolphin en español. Esta editorial es también norteamericana, creo, pero publica en español también. Se trata de una edición muy bonita, profusamente ilustrada, con imágenes en color y que tiene 512 páginas. Quiero decir que cuando menciono profusamente ilustrada lo digo en serio. El diseño es estupendo, al igual que las ilustraciones, y tiene una de esas portadas que están a la mitad entre pasta suave y pasta dura, que se ven muy elegantes, aunque es una elegancia así como de revista, que por una parte protegen muy bien al libro y por otra nos permiten leer con mucha comodidad, porque hacen que el volumen no sea tan pesado como con la pasta dura. El libro Historias Clásicas de Ciencia Ficción está dividido en 5 partes, cuyos títulos les menciono a continuación. La primera es Fuera de este mundo, la segunda parte se llama De otros tiempos, la tercera es La mente del científico, la cuarta se llama El otro y la quinta tiene por título Un futuro imperfecto. Entre los autores antologados están Clifford de Simak, Stanley Weinbaum, Stephen James, John Munro, Rokia Stewart, Edward Wallace, Edward Page Mitchell, Frank R. Stockton, W.C. Morrow y Philip Francis Nolan. Entre los nombres que mencioné hay autores bastante conocidos y otros que definitivamente nos va a interesar conocer a todos. Y como el título del libro lo aclara, se trata de relatos y fragmentos de novelas de ciencia ficción de su época clásica, la que va normalmente de fines del siglo XIX a los años 50 del siglo XX.
Pero el libro tiene textos muy anteriores, tiene textos del siglo XVIII, por ejemplo, y algunos de los textos son de nuestro siglo. Ahora, aquí hay otros nombres que les voy a mencionar que también están antologados, y vean qué nombres tan interesantes. Julio Verne, Arthur Conan Doyle, Jack London, Mark Twain, H.G. Wells, Edgar Allan Poe, Voltaire y Hans Christian Andersen. De estos últimos, los únicos que normalmente relacionamos de manera automática con la ciencia ficción son Julio Verne y H.G. Wells. El primero por sus decenas y decenas de novelas y aventuras en las que aparecen artefactos que no serían inventados sino muchos años después en la realidad, y el segundo por dos novelas que han sido muy influyentes, La máquina del tiempo y La guerra de los mundos. Sin embargo, a Jack London lo asociamos con las novelas de aventuras, a Mark Twain con aventuras juveniles, a Edgar Allan Poe con el terror, a Voltaire con la filosofía y los escritos sociales, a Conan Doyle, que es el creador del detective Sherlock Holmes, lo asociamos con las novelas policíacas, y a Hans Christian Andersen con los cuentos infantiles del folclore europeo. El hecho de que tengan relatos clasificables como ciencia ficción a mí me parece sumamente interesante, y supongo que para todos los lectores de este género, y afortunadamente se encuentran en esta compilación que ahora comentamos. Los textos de estos autores que se encuentran en el libro son un fragmento de la novela De la Tierra a la Luna de Julio Verne, dos fragmentos en 2 de las 5 secciones del libro de la estupenda novela La máquina del tiempo, y un fragmento de La guerra de los mundos de H.G. Wells, el cuento La sombra y el destello de Jack London, el relato Artículo del London Times 1904 de Mark Twain, el cuento El horror de las alturas de Arthur Conan Doyle, el texto llamado Micromegas de Voltaire, es un texto escrito en 1752, y Dentro de 1000 años de Hans Christian Andersen. Algunos de los textos son o nos parecen, por supuesto, como muy inocentes, pero esa inocencia es también fascinante vista en retrospectiva desde nuestra época. La mayoría de los textos son sumamente disfrutables y toda la experiencia en general de este libro es buenísima por las ilustraciones, por la calidad del papel, por el diseño. Así que francamente se lo recomiendo muchísimo tanto a los jóvenes como a cualquier lector interesado en la ciencia ficción. Les voy a repetir los datos del libro. La compilación se llama Historias Clásicas de Ciencia Ficción. La recopilación es de Dick Thomas. La traducción es de Samantha Caballero. Está publicado por Silver Dolphin en español y tiene 512 páginas. Day forecast bring black tall rains and hellfire, while hand-picked handlers kid gloves tell the DNC. The Halliburton attaché cases are useless, while Scotch Guard Macintoshes shall be carbonized. Now they're offering views of exiting empires, such breathtaking views of Scythian empires, Scythian empires, horsemen of the Russian steppes, Scythian empires. Routed by Cilicians and thwarted by the Thracians, Scythian empire.
Thracian, a Scythian empire. Kings of Macedonia. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. (11:30 p.m.) Durísima la luna, igual que tú, tan lejos. Suéñame, te digo, como te sueño aquí, hasta que los dos sueños se conviertan en fuego, hasta que mi aliento sea el tuyo, hasta que respiremos cada uno por la boca del otro. La luna asoma, llena y sorda. No estás al otro lado del teléfono, y solo por un hilo de sueño podré hablarte. Le acabo de leer un fragmento del poema Horas de Jaime Labastida, poeta, ensayista, filósofo y presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Si usted quiere conocer su pensamiento, su obra, no solamente saber con letras mayúsculas su nombre en la literatura mexicana como yo, corrige el camino, permanezca atento, compartiremos una entrevista a mediación del programa. Al finalizar la siguiente sección escuchará a Andrew Bird y su segunda canción, Pulaski at Night. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Muy buenas tardes, con el gusto de siempre para compartir algunos datos con ustedes. Y bueno, nosotros los que vivimos aquí en Saltillo y los que habitamos en este estado de Coahuila, estamos acostumbrados a hablar de universidades públicas y privadas que están en nuestro estado. Y entre las universidades públicas importantes que están aquí en Saltillo, aparte de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Tecnológico de Saltillo, tenemos una universidad que identifica también a nuestro estado y a Saltillo, que es la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que todos coloquialmente simplemente le llamamos la Narro. Y esta tarde quiero compartir con ustedes algunos datos de cuándo se fundó, quién, por qué, porque seguramente que todos alguna vez nos hemos preguntado ¿desde cuándo existe la Narro? ¿Desde cuándo está ahí esta universidad tan importante, no solo para nosotros, sino para el país? Bueno, esta universidad, el 4 de marzo de 1923, fue fundada la Escuela Regional de Agricultura Antonio Narro, con el objetivo de preparar jóvenes en una disciplina profesional para las labores del campo. La primera generación, dice por ahí, contó con 5 alumnos inscritos.
2 meses antes de morir, el 24 de septiembre de 1912, o sea, nos vamos años atrás, don Antonio Narro Rodríguez había legado la parte sustancial de su fortuna personal, la hacienda de Buenavista y 22,000 pesos, que en aquel entonces era el valor de 6 propiedades urbanas en nuestra ciudad. Don Antonio Narro escribió textualmente lo siguiente, decía: para la constitución de una escuela de agricultura de beneficencia, bajo el amparo y protección de la ley y cuyas bases formarán mis albaceas como estatutos de dicha escuela, y también nombrarán su consejo de administración solicitando la aprobación que sea necesaria del gobierno. Y ahí termina la cita textual de don Antonio Narro. Él tuvo la oportunidad de estudiar agricultura en Europa y en Estados Unidos, en donde se percató de la importancia y la diferencia que existe cuando se practica la agricultura aplicando la ciencia y la tecnología. Impactado por lo que aprendió, cuando regresó aquí a Saltillo, tenía el firme deseo de promover la creación de una escuela de agricultura, en donde los jóvenes de escasos recursos se capacitaran técnicamente para que tuvieran la oportunidad de obtener un empleo digno en el campo mexicano, y a su vez contaría con los capacitados que tanto requería. Por esas fechas, estamos hablando de 1912, su hermana Trinidad Narro Rodríguez, viuda de Mas, también testó en el mismo sentido. Su fortuna, dicen, era mucho más considerable que la de don Antonio y debía ser aplicada a la creación y sostenimiento de una escuela de artes y oficios en la ciudad de Saltillo, en beneficio de la clase menesterosa. Pero ambos legados quedaron en manos de Francisco Narro Acuña, primo de los hermanos Narro. En su calidad de albacea de ambos patrimonios, realizó estudios y gestiones y obtuvo acuerdos para destinar ambas fortunas en forma conjunta a un solo proyecto que diera cabal cumplimiento a la voluntad de los dos. Siendo gobernador del estado, Gustavo Espinosa Mireles alentó y dio todo género de facilidades a Francisco Narro para que diera forma legal al proyecto. Luego de protocolizada la función de ambos patrimonios, el 14 de marzo de 1919 se obtuvo la aprobación oficial de las bases para el funcionamiento de la Escuela de Agricultura de Coahuila con el nombre de Antonio Narro. La escuela no pudo materializarse ese 1919 hasta 3 años después. A las dificultades, que con los que se enfrenta propia de esta empresa, se sumaron, sabemos, si revisamos la historia de nuestro país, los trastornos que en aquel entonces se provocaban por la lucha armada y política que estaba viviendo nuestro país. En junio de 1921, después del triunfo del movimiento de Agua Prieta, el general Luis Gutiérrez, gobernador del estado, aprobó por iniciativa de Francisco Narro, y voy a citar textualmente una frase, la creación de una escuela de agricultura en la hacienda Buenavista, bajo el reglamento dado por la Secretaría de Agricultura y Fomento para las escuelas granja. Y ahí termina la cita. Durante 20 meses trabajó la junta directiva en los preparativos para iniciar los trabajos de la escuela. En sus orígenes, para ingresar, solo se requería haber terminado la educación primaria, estar sanos y ser mayores de 14 años. Los alumnos vivían como internos debido a que casi no se contaba con medios de transporte a la ciudad de Saltillo. Además de que se trataba de jóvenes de origen humilde, generalmente eran hijos de campesinos, y con el paso del tiempo la institución se fue transformando y aumentó el número de alumnos año con año. En 1938 cambió su nombre a Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, y es la que ahora conocemos como la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
Y bueno, hay muchos otros datos que se nos quedan por aquí, pero yo quería compartir con ustedes estos datos de esa otra universidad que también está aquí en nuestra ciudad y que es sumamente importante para la educación de los jóvenes. Hasta la próxima vez. Half empty, half full, cup runneth over, horns aplenty, coffers full, we're starting over. Empty, half full, cup runneth over, horns plenty, coffers full, we're starting over. I write you a story, but it loses its thread. And all of my witnesses keep turning up dead. I paint you a picture of Pulaski at night. Come back to Chicago, city of light. Come back to Chicago. I paint you a picture, but it never looks right. 'Cause I fill in the shadows and block out the light. I send you a postcard, it says Pulaski at night. Greetings from Chicago, city of light. Come back to Chicago, city of light. Come back to Chicago.
Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Le comparto, continuamos celebrando 3 años al aire de la mejor manera, transmitiendo una charla con el filósofo y poeta mexicano Jaime Labastida. Tuvimos el honor de entrevistarlo. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus obras poéticas destacan Animal de silencios, Elogios de la luz y de la sombra y La sal me sabría polvo. En sus libros de orden filosófico o de crítica literaria e histórica sobresalen Estética del peligro, La palabra enemiga, Humboldt, Ciudadano universal y Cuerpo, territorio, mito. Formó parte del grupo literario La Espiga Amotinada, fue director de la revista Plural Segunda Época. Actualmente es miembro primero de la Asociación Filosófica de México, presidente del Colegio de Sinaloa y director general de Siglo XXI Editores. Al finalizar la primera parte de la charla, la canción The Noisness de Andrew Bird. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, de quise más. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, estamos muy contentos en el programa Libros de Arena porque contamos con la presencia de Jaime Labastida, quien ha visitado por primera vez Saltillo, Coahuila, porque es invitado de honor especial en la Feria Internacional del Libro aquí en Arteaga. Muchas gracias, maestro, por la entrevista. No, muchas gracias a ti por hacerla. Bueno, me gustaría que compartiera con quienes nos escuchan, porque me estaban comentando ayer, me dicen, oye, Mercedes, sería bueno que esa conferencia también se difundiera a través de la radio. Hay muchas personas que están manejando en este momento. Si nos puede compartir algo de la conferencia que habló, bueno, una de las tantas participaciones que tuvo maestro, pero precisamente hablar de la poesía. Mire, la conferencia que di ayer es una interpretación de un poema que yo considero que es el más importante que se ha escrito jamás en nuestro país. Uh-huh. Es el poema de José Gorostiza, Muerte sin fin. Uh-huh. Se ha intentado desde tiempo atrás una serie de interpretaciones del poema, porque el poema es no solamente largo, sino también complejo, difícil, uh-huh. Está riquísimo desde el punto de vista metafórico, pero yo, que intenté una interpretación 45 años atrás, me encontré insatisfecho de lo que había escrito entonces. He leído y releído el poema multitud de veces y empecé a darme cuenta de otros aspectos que no había captado en aquellas primeras lecturas. Poco a poco, por consecuencia, fui enriqueciendo mi visión del poema y eso fue lo que intenté ofrecer ayer. En primer lugar, lo que hice 45 años atrás fue usar la segunda parte del poema. La segunda parte del poema muestra un proceso involutivo en donde el hombre y su lenguaje, los animales, los peces, las aves, las plantas, las piedras, regresan poco a poco a sus orígenes. ¿Y por qué regresan? ¿De qué manera regresan? ¿Y para qué lo hacen? El sentido de ese regreso, dice Gorostiza, es que la forma, o sea, es el vaso que contiene el agua, se sustrae, muere, desaparece. Y al desaparecer
todo se encoge, dice en un verso, en un crujir de mariposas. Y vuelve al origen y al origen fatal de sus orígenes. ¿Por qué lo hace y para qué lo hace? Eso fue la interpretación que yo di hace 45 años. Ajá. Nadie lo había visto así. Y Salvador Elizondo dijo inmediatamente después que las únicas dos interpretaciones válidas del poema que él conocía eran las hechas por Octavio Paz y la mía. Pero a mí la mía misma no me pareció después satisfactoria, porque yo había dejado de lado la primera parte del poema. Había hecho caso omiso de la canción final. No había percibido el sentido que tenían los epígrafes de Gorostiza. Los epígrafes que pone Gorostiza son epígrafes que provienen de los proverbios de Salomón. Sí. Y entonces, a medida que volví a leerlo y a releerlo, advertí que había muchísimos matices inadvertidos, no solamente por mí, sino por una gran cantidad de críticos. Uh-huh. De manera que la interpretación que ahora ofrecí intenta comprender el sentido de lo que está en la primera parte del poema, por un lado. Luego también intenta entender lo que se dice en la canción final. Y me apoyo para hacerlo en los proverbios de Salomón, que vuelvo a decirle, nadie había tomado en cuenta, todos los pasaban por alto. Un gran crítico que hizo un libro completo sobre Muerte sin fin, Arturo Cantú, reproduce los epígrafes y dice que presumiblemente son de la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. No es presumible esto, en efecto es la traducción clásica del siglo XVII hecha por Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Es una edición, es una traducción, digamos, de los siglos de oro, podríamos decirlo de esta manera. Pero ¿qué es lo que dicen los epígrafes de de Salomón? Gorostiza, el más importante de ellos, dice: con él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia en todo tiempo. Entonces me pregunté, ¿quién habla y dice que estaba con él ordenándolo todo? Y pues acudí al proverbio completo de Salomón y me encontré con que quien hablaba en primera persona era la sabiduría. Y el proverbio dice que antes de que se hicieran la tierra y el cielo y el mar y las estrellas, ella había sido engendrada y estaba con Dios ordenándolo todo. Pero Gorostiza suprimió toda esa referencia a un momento anterior y solamente dice: con él estaba yo ordenándolo todo. Entonces me pregunté, ¿qué es lo que hace la sabiduría con Dios ordenándolo todo? En el proverbio dice: cuando se dio a la tierra sus fundamentos, cuando se puso el estatuto de los abismos, etc. Con él estaba yo ordenándolo todo. Entonces mi interpretación consiste en decir que ese proceso de involución, en donde todo se consume hasta volver al sopor primero, a construir, dice en otro verso Gorostiza, el escenario de la nada, lleva a un momento anterior a la creación del mundo. Gorostiza en otro verso dice: las estrellas entonces se ennegrecen, han vuelto el dardo insomne a la noche perfecta de su aljaba. Eso quiere decir que las estrellas desaparecen y estamos en un hoyo oscuro, en un hoyo negro. Y en ese momento Dios se dispone a hablar y está acompañado de la sabiduría. Pero en otros versos Gorostiza ha dicho que Dios
reconcentra su silencio blanco en la orilla letal de la palabra y en la inminencia misma de la sangre. Esto para mí quiere decir que la palabra de Dios es una palabra sangrienta, es una palabra, fíjese el calificativo, letal. O sea, mata, asesina, crea la muerte. ¿Le parece, maestro, si nos vamos a un corte y regresamos con esto que usted nos está planteando, que es muy interesante y da para mucho, ¿sí? Gracias, Mercedes, con mucho gusto. Perfecto, usted quédese con nosotros, lo dejo con la música. Tenuous at best was all he had to say when pressed about the rest of it, the world that is. From Proto-Sanskrit Minoans to Proto-centric Lisboans, Greek Cypriots and Hobbesites who hang around the ports a lot, But here's the thing, start getting weird, watching this man with scratch the beards, To the minds of sharpen axes, brush up on the Uralic syntaxes. Love of hate, axes and axes, love of hate, axes and axes, First it wanes and then it waxes. So procreate and pay your taxes. Tenuousness, 7 comes to 3. Them US plus C11, thank the heavens for their elasticity. And as for those who live and die, for astronomy. You always didn't know when to stand or when to sit. Can't stand to stand, can't stand to sit. Who would want to know this? Click, click, click. Well, who wants to look upon this? Well, who wants to look upon this? Look upon it. Oh, who wants to look upon this? Libros de Arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de Arena.
Continuamos con la celebración de nuestro tercer aniversario con el filósofo y poeta Jaime Labastida. Él ha sido galardonado con diversos premios como el Javier Villaurrutia, el Nacional del Periodismo y el Nacional de Ciencias y Artes. Es doctor honoris causa por la Universidad de Michoacán y de Sinaloa. Ha sido distinguido como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Gobierno de Francia y con la Cruz al Mérito por el Presidente de la República Federal de Alemania. También ha recibido la Medalla de Oro del Instituto Nacional de Bellas Artes por su trayectoria como escritor. Desde febrero de 2011 tomó posesión como director de la Academia Mexicana de la Lengua, es miembro número 2 de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de la Academia Cubana de la Lengua. Al finalizar la charla, Andrew Bird y su canción titulada Heretics. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, de quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, estamos conversando con Jaime Labastida y, bueno, maestro, nos estaba comentando este verso importantísimo que asocia, bueno, a Dios con lo letal. Sí. Dice Gorostiza que Dios reconcentra su silencio blanco en la orilla letal de la palabra. Su silencio blanco. Mi interpretación es que en ese momento, cuando todo ha desaparecido, cuando Dios no ha creado el mundo, cuando la sabiduría está junto a Él ordenándolo todo, la sabiduría le aconseja a Dios que no hable. Y por consecuencia, Dios no dirá que haya luz. Gorostiza, el poema se llama Muerte sin fin, quiere decir que dice en otro verso, la perfecta crueldad de Dios no cede a límites, piensa el tumor, la úlcera y el chancro. Entonces, el mundo, que es conjunción de vida y muerte, es una muerte sin fin. Para que no haya muerte, para que no haya sangre, para que no haya dolor, para que no haya úlceras y chancros, lo que Gorostiza propone es que la sabiduría le diga a Dios, guarda silencio, quédate mudo, no hables. Esa es mi interpretación del poema apoyado en los proverbios de Salomón. Y creo que está claro el desarrollo del poema, pero hay más. En la canción final, Gorostiza hace aparecer al diablo. Y el diablo toca la puerta y dice Gorostiza, tan, ¿quién es? Es el diablo. ¿Qué hace el diablo? 3 veces toca la puerta. Me pregunto qué puerta es la que toca el diablo. ¿Es la puerta del mundo? ¿Dónde estaba el diablo? ¿Quién está dentro? ¿Quién está afuera? No lo dice Gorostiza, pero ahí hay enigmas que puede uno suponer hipótesis, ¿no? El diablo toca la puerta y responde una voz desde dentro, ¿quién es? Y se responde, es el diablo. Se usa la tercera persona. Según los gramáticos árabes, la tercera persona es la no persona, porque gramaticalmente hablando las 2 primeras personas somos tú y yo, y se habla de otra, él, el ausente. La tercera persona es la no persona, y el diablo responde, es el diablo. No dice soy el diablo, es el diablo. Es una espesa fatiga, una ansia de trasponer estas lindes enemigas.
El diablo dice también que posiblemente Dios ha muerto allá, siglos de edades arriba, como una estrella muerta, como una estrella mentida por su sola luz, dice también Gorostiza. Y entonces hay otro verso en el poema que dice con él, conmigo, con nosotros tres. Y me pregunto quiénes son esas tres personas. Él, evidentemente, es Dios. Conmigo, que es la forma gramatical de la primera persona en ablativo, conmigo, pues es yo. En este caso, algunos han supuesto que es Gorostiza. Pero ¿qué va a ser Gorostiza? El yo lírico en el momento en que Dios está junto con la sabiduría. Yo creo que conmigo es la sabiduría, que sigue hablando en primera persona. Pero ¿quién es la tercera persona? Con él, conmigo, con nosotros tres. Cantú, que es un gran crítico, supone que es Francisco de Asís. A mí me parece absurdo que Francisco de Asís esté también en el momento mismo en que se crea el universo. Yo creo que es el diablo. Es Dios, la sabiduría y el diablo. Y yo creo que el diablo ha estado desde el principio dentro del poema, al lado de la sabiduría, y mientras la sabiduría quiere ordenarlo todo, el diablo quiere desordenarlo todo. Bueno, esa es mi interpretación. Híjole, pues le agradezco mucho, maestro, el que haya compartido todo esto con nosotros, con quienes nos están escuchando. Para nosotros es un honor que participe en el programa y bueno, me gustaría pedirle si tiene algún mensaje especial para todos aquellos que van manejando en el auto, aquellos que nos escuchan en su casa. ¿Qué quiere compartirnos? Yo quisiera que la gente se acercara a la poesía, que la amara, que la leyera en voz baja y en voz alta, que gozara de la musicalidad que contiene y que supiera que en la poesía hay mensajes fundamentales. Una persona ayer, en una de las charlas, dijo que él se dedicaba a la mercadotecnia, que era la primera vez que oía algo sobre poesía, que nunca en su vida lo había hecho, que se le recomendaba leer. Y yo le dije que en el Siglo de Oro, un gran poeta escribió una epístola, porque se escribían cartas en forma de poesía. Sí. Y este poeta le dieron el nombre de Divino, Francisco de Aldana, un militar, un gran capitán, que de pronto, después de haber participado en no sé cuántas batallas, dice: pienso torcer de la común carrera que sigue el vulgo y caminar camino de mi patria verdadera, entrarme en el secreto de mi pecho y preguntar en él mi interior hombre, ¿dó está, dó va, si vive o qué se ha hecho? Eso es lo que hay que hacer, eso nos da la poesía, entrar en el secreto de nuestro pecho. Perfecto. Bueno, maestro, muchas gracias. Y usted acaba de escuchar a Jaime Labastida. Quédese con nosotros. Lo dejo con la música. Sing a song about it. Held our breath for too long till we're half sick about it. Tell us what we did wrong and you can blame us for it. Turn the clamp on our thumbs, we're so dull about it. And tell us all about it. We're so dull about it.
How about some credit now? Credit is due for the damage that we've done. We have brought upon ourselves and others with a slow, ambitious gun. And although platforms can be fun, encores can be fatal. And then I hear you say, thank God it's fatal, thank God it's fatal. Not shy, not shy, fatal, not shy, fatal. Thank God. Thank God it's fatal, thank God it's fatal. Not shy, not shy, fatal, not shy, fatal. Wait just a second now, it's not all that bad. Are we not having fun? You're making mountains of handkerchiefs where the mascara always runs. So be careful when you're done, you're bound to get pussyed. What did I just hear you say? Thank God it's fatal, and we don't want to hear the sound of a door. No, we don't want to hear the sound of a door. And we don't want to read the signs that you bore. You know the kind of sign you hang on a door saying we'll be back or a crack. Now don't you think we might have all that before? Yeah, don't you think we might have all that before? Bored hosts through our tongues to sing a song about it. Held our breath for too long till we're half sick about it. Tell us what we did wrong and you can blame us for it. Turn the clamp on our thumbs, we'll sort it all about it. Escuchó Heretics de Andrew Bird y antes la voz de Jaime Labastida, filósofo, poeta, ensayista y presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Libros de Arena, el programa que está escuchando, celebra 3 años al aire. Esta fue la hora para sus Libros de Arena, dirección y producción Mercedes Luna, producción técnica Jorge Torres, colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres, música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo, el que lee encuentra. Por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela, pregúntele, ¿qué ha leído? Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.